Ministerios como Barro en las manos del alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Este es su programa Vida en Victoria. Agradecemos por sintonizarlo semana con semana. El día de hoy estaremos hablando la compasión. Verdaderamente los temas vienen a ser de mucha edificación para nuestra vida y por supuesto estamos hablando hoy este tema con el pastor Rubén Rivera. Hermano pastor, gracias por estar nuevamente en el programa. Como siempre, mi hermana, es un verdadero gusto estar con ustedes compartiendo y sobre todo poder edificar a todas las personas que nos están sintonizando en esta hora del día. Y qué bueno poder contar con una buena audiencia, sabiendo que esta palabra es una semilla que queda sembrada en el corazón del pueblo del Señor, y en su momento pues nos vamos a gozar viendo el fruto que traerá consigo. Así que gracias. Así es. Cuando hablamos de compasión, hacia los demás, porque es compasión hacia el prójimo, ¿verdad? Vemos cómo en la palabra del Señor se manifiesta la compasión a través de Jesús. Vemos el ministerio de Jesús que vino para salvar, para sanar, para darnos esa libertad, pero la compasión que Él nos dio para darnos esa misericordia a través de la salvación. Tremendo. Y es que fíjese que cuando en Isaías habla y el Padre pregunta en la eternidad, dice, ¿quién irá por nosotros? Dice, como que no había nadie más que se conmoviera de la humanidad viéndola perdida en sus delitos, en sus pecados y todo eso. Y dice la Biblia que el Señor pues dijo, yo voy, y en el Salmo dice, me has dado cuerpo, o sea, le dieron un cuerpo para ser ofrecido. Él sabía el sacrificio que iba a pagar. Pero bendita compasión, el texto que usted leía muy importante, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Entonces yo puedo ver que la misericordia y la compasión de Dios no es solo cuando el hombre ya fue puesto en la tierra, sino desde la eternidad. Dios pensó en un plan de salvación para el hombre y lo vio en el macroplan de Dios, en la sabiduría infinita de Dios. Dios vio al hombre perdido. Y bendito Dios, el Señor Jesús se ofreció como un sacrificio desde la eternidad. Por eso Apocalipsis dice que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Había una compasión ya preparada para cuando el hombre ya viniera a esta tierra. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No, su compasión, ¿verdad? Claro. A través del ministerio que él ejerció, para poder renunciar, porque sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la salvación, tenemos libertad, podemos ser con ese amor que Él nos ha puesto a nosotros. ¿Por qué lo vemos? Porque también con el samaritano, podemos verlo en Lucas capítulo 10, en donde se narra la historia del buen samaritano, pastor. Usted lo puede leer a su versión. Claro, dice la Biblia, leemos todos los versículos hasta el 37. Claro. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, oye, qué tremendo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley como lees. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió el Señor Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, tuvo compasión. Tuvo compasión de él.
Entonces, qué tremenda esta enseñanza, es cómo el Señor reducía lo complicado, lo profundo, porque aquí está hablando del corazón de Dios, y lo reducía a una parábola comprensible, digerible para nuestro entendimiento. Y vemos, por ejemplo, que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. Dice, ¿quiénes eran esos ladrones? ¿Quiénes eran esos salteadores? Yo pienso que hoy la humanidad está tan expuesta a estos ladrones, ladrones de la paz, ladrones del gozo, ladrones de la salud, ladrones de, qué sé yo, de una amistad entre hermanos, amistad entre familia. Son ladrones que roban la paz en los matrimonios infieles. Entonces, dice, los cuales le despojaron. Hay mucho pueblo, hay mucha humanidad, no estoy hablando de cristianos, pero también dice, hay mucha humanidad que ha sido despojada en este momento. Lamentablemente muchos matrimonios inconversos que el único plan, ¿verdad?, es el divorcio, el único plan es la separación, como dijo un hombre, ¿verdad?, creo que seguramente no era cristiano, dice, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, decía, ¿verdad? Creo que no conocía a Cristo, seguramente no, ¿verdad? Pero eran ladrones, hay ladrones, y dice que aconteció que hiriéndole se fueron y le dejaron medio muerto. Así está, si vemos ahorita el mundo cómo está, ya el mundo está feneciendo, ya no aguanta. Muchos, si vamos a ver, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? No sé si este programa se sintoniza fuera de Guatemala, pero nosotros vemos allá hay un puente que se llama El Incienso, ¿verdad? Y ahí, semana tras semana, los bomberos tienen que bajar a las profundidades de ese barranco porque alguien se tiró, alguien se suicidó, no aguantó la vida que llevaba porque lo despojaron. La humanidad está siendo despojada literalmente de todo lo que produce paz, lo que produce gozo. No le estoy hablando de dinero, no le estoy hablando de bienes económicos, sino la paz que debería haber en su corazón. Entonces vemos acá que dice que descendió un sacerdote por aquel camino, y tal vez me vaya adelantando un poco, pero cuando habla de sacerdocio nos habla de la religión terrenal, ¿verdad? Y dice, y viéndole pasó de largo. Por eso es que nosotros, hermana Damaris, nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos relación, comunión con Dios, que es la que nos da paz, nos da gozo. Pero la religión ve a la humanidad tirada, ve a la humanidad desvalida, ¿y qué le ofrece? Le ofrece ritos, le ofrece ceremonias, le ofrece cuánta cosa que en realidad son paliativos, que le pueden dar tal vez en un momento alguna solución, pero que va a calmar su conciencia. Yo siempre he orado y le digo, miren, yo estoy orando en este momento, pero no es para calmar mi conciencia, yo estoy orando delante de un Dios vivo, de un Dios altísimo que conoce mi vida, conoce mi interior y me va a dar la respuesta. Yo no encontré la respuesta en religión, yo encontré la respuesta en Cristo Jesús. Entonces, la religión nunca va a hacer nada por el hombre, sino que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la fe que tengamos en Él. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y hay otros 2 ejemplos más. Así es, pero pastor, cuando vamos también a Primera de Juan 3:17, ahí nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, que si nosotros, pudiendo ayudar a nuestro prójimo, poderle brindar nuestra mano, nos negamos ahí, eso no es tener compasión, ¿verdad? Sí, hermana, seguramente no. Yo creo que nosotros podemos hacer eso, tener compasión y poder proveerle a alguien para que pase tal vez un tiempo tranquilo, un tiempo contento. ¿Cuánto tiempo le puede durar a una persona una porción de comida que uno le lleve? Qué sé yo, tal vez sobre el tiempo de comida. Pero si yo tengo compasión de la gente, lo primero que debo hacer, sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad?, el poder llevarle comida, abrigo y todo lo demás, lo primero tendría que ser llevarle a Cristo Jesús, para que esa paz le dure en su corazón, y aunque tal vez no tenga una provisión económica o tal vez no comida, pero pueda tener en su corazón la esperanza de que hay alguien que le ama, que lo cuida, que lo bendice, ¿verdad? Y claro, eso, cuando yo hago misericordia con alguien y le proveo, pues lógicamente son obras que delante de Dios son vistas, y bendito Dios, uno tiene la naturaleza de Dios para poder bendecir a la humanidad. Pero
cuando solo nos dedicamos a proveer bienes, cuando solo nos dedicamos a proveer satisfacción, tristemente es por el momento nada más. Nos humanizamos, o sea, es humanismo, ¿verdad? Porque eso lo hacen otras religiones y lo hacen mejor todavía que las iglesias cristianas, evangélicas. Ellos como que tuvieran más compasión, pero no hay una solución definitiva para el problema más grande del hombre, que es el estar lejos de su Dios. Porque hasta su palabra lo dice, ¿verdad? Que no por obras se va a salvar, sino que a través del camino que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en realidad la compasión hacia el prójimo nos marca que debemos de tener ese amor hacia Él. Y es es el segundo y principal mandamiento que el Señor nos está dando en su palabra. Por eso queremos pedirle a usted, querido hermano que nos está sintonizando en este momento, que se suscriba a este canal para que usted pueda tener este y otros programas que se han dado. Quiero pedirle que por favor permanezca. Vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías que? Ya regresamos. Maranata puede significar algo futuro o algo pasado. La palabra Maranata, que aparece en 1 Corintios 16, es una transliteración griega de una expresión aramea compuesta, y dependiendo de cómo separemos las palabras, se puede leer de dos maneras. La más común es una súplica, Marana Tha, o sea, ven Señor. Pero también se puede leer como una afirmación, Maran Atha, o sea, el Señor ha venido. De cualquier manera que se traduzca, ambas expresiones condensan la esperanza cristiana en el Dios que siempre fue, que es y que aún está por venir. Estamos de regreso nuevamente con usted. Gracias por permanecer en su programa Vida en Victoria. Le pedimos que usted se suscriba a este canal. Estamos hablando el tema, la compasión para el prójimo. Vemos cómo en Lucas se nos enseña del buen samaritano, cómo es que se tuvo compasión por el pastor. Vemos nosotros también que el sacerdote, dice la Biblia, pasó de largo, lo vio herido, lo vio quebrantado y pasó de largo. Pero vemos en el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita era una persona que llegaría a ser sacerdote, o sea, era un discípulo. Imagínense si el sacerdote, que era el adulto, que era, digamos, el mayor, no le enseñó al levita a ser compasivo, tierno y compasivo. Él también representó la enseñanza que llevaba. Por eso es que si nosotros como padres de familia no dedicamos o no les enseñamos a nuestros hijos a ser compasivos, ellos tampoco van a ser compasivos, ¿verdad? Nunca van a tener esa entraña de misericordia, y para ser tierno y compasivo hay que tener entrañas de misericordia, porque la compasión, según esta definición que me encontré por ahí, dice que es un sentimiento de pena y de ternura y de identificación ante los males de alguien. Entonces, la compasión es empatía, la compasión es me voy a poner en tu lugar, pero no para quedarme ahí, sino para ayudarte. Este levita no había sido enseñado y pasó de largo. Imagínense, él iba a ser un día un sacerdote, pero llevaba esa enseñanza. Entonces, ¿qué tipo de sacerdote iba a ser más adelante? Seguramente iba a ser alguien que iba a pasar de largo también ante la necesidad del prójimo, ¿verdad? Y el sacerdote, según la ley, era alguien que tenía que interceder por el pueblo delante de Dios. O sea, tenía que agarrar las culpas del pueblo y pedir misericordia delante de Dios. ¿Cómo lo iba a hacer si no tenía entrañas de misericordia? Y es muy lamentable que hoy por hoy la gente ha perdido tanta compasión, porque su corazón como que hubiera sido traicionado, ¿verdad? Hay mucha gente, dice la Biblia, que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Porque se ha manoseado, digamos, la compasión de mucha gente. A veces uno, pues, ayuda, por decirle algo, ¿verdad? Ayuda a alguien que está paralítico, ¿verdad? Está en una silla de ruedas y uno dice, ay, pobrecito, bueno, lo voy a ayudar, le voy a dar esto.
Pero a la vuelta de la esquina uno lo ve caminando, él mismo empujando su silla de ruedas, y uno dice, bueno, entonces ¿estaba o no estaba paralítico? Entonces uno dice, pero ¿por qué lo ayudé si realmente su condición no era la que estaba mostrando? Entonces hay mucho del amor que Dios nos ha inspirado, ¿verdad? Como que bajara por esa misma traición. Entonces nosotros tenemos que comprender y entender que nosotros tenemos que hacer el bien a todos. Tenemos que bendecir a todos, pero si no nace de un corazón restaurado, creo que solo sería humanismo. Vemos al otro personaje, un samaritano que iba de camino, dice el versículo 33, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tal vez las versiones dicen a compasión. Este sí lo vio. No ignoró el problema que estaba pasando este pobre hombre, ¿verdad? Que venía de Jerusalén a Jericó. Me imagino que debe haber ido a ofrecer sus sacrificios a Jerusalén, ¿verdad? Entonces lo vio y fue movido. Él tuvo compasión, él fue empático con lo que estaba pasando este hombre. ¿No será que este samaritano también había sufrido en su momento y dijo, bueno, yo también he sufrido, sé qué es lo que es sufrir? Porque le digo esto porque los samaritanos eran personas de segunda en Israel, por decirle algo. Dice la Biblia que los judíos no se llevaban con los samaritanos, y se sorprendieron los discípulos cuando el Señor Jesús vio hablando con una samaritana. Él estaba hablando con una samaritana y le dijeron, ¿y por qué estás hablando con esa mujer si es una samaritana? La misma samaritana le dijo al Señor Jesús, mira, los judíos no se llevan con los samaritanos. Le digo, ¿por qué me pides agua? Entonces ellos habían sido, ¿cómo se dice?, desechados. Era una raza de segunda. Y este samaritano dijo, yo sé lo que es ser desechado cuando a uno no lo miran atentamente, cuando no tienen compasión. En cambio dijo, yo voy a hacer lo que no han hecho por mí, ¿verdad? No tuvieron misericordia de mí, yo me voy a volver. Y miren lo que hizo, dice, y acercándose. En otras palabras, tal vez la palabra sea un poco fuerte, pero no tuvo asco de aquel hombre, ¿verdad? No tuvo pena, no dijo, que me va a manchar, me va a contaminar. No, dice que él se acercó y vendó sus heridas. El hombre estaba bien herido, y echándoles aceite y vino. Y dos cosas bien importantes, aceite y vino. Uno es para calmar el dolor y el otro es para sanar heridas, por si hubieran infecciones, ¿verdad? Pero seguimos adelante. Y poniéndose en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, ¿hasta dónde alcanzó la misericordia de este hombre? Este hombre había recibido misericordia. Este hombre había disfrutado de compasión. Por eso podía proyectarse hacia este pobre hombre que estaba herido. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Qué tremendo, ¿hasta dónde? O sea, a veces nosotros hacemos compasión, pero ahí quedó, ¿verdad? Pero no hacemos un seguimiento de aquella persona de la cual tuvimos compasión, ¿verdad? ¿Cómo siguió? ¿Cómo le va? ¿Le funcionó? ¿Le sirvió lo que le di? Mire cómo está su relación con Cristo. No es solo un estartazo de bendición, sino es un seguimiento como hizo este hombre, ¿verdad? Verdaderamente él reconoció el dolor del otro. Fue empático. Lo reconoció de tal manera que hasta le pagó su estadía para que se pudiera curar. Sí, le dice, si consumiera algo más, cárgalo a mi cuenta, le dice. Qué tremendo. Ahora, ¿quién era un samaritano? Dice que los samaritanos fueron judíos que dejaron, eran judíos que tenían relación con Dios, pero estos samaritanos se separaron de Israel y muchos se volvieron idólatras, muchos se volvieron de otro tipo de ritos y ceremonias. Entonces los judíos, al ver que ellos se separaron, los declararon, como le dije, personas de segundo nivel, segundo grado, ¿verdad? Se mezclaron con otro tipo de... O sea que eran una mezcla. Era una mezcla, ¿verdad? Por esa razón es que los tenían así como separaditos. Sí. Ya. Pero regresando al ministerio de Jesús, pastor, vemos cómo él viene y tiene compasión cuando escucha hablar del ciego Bartimeo. Okay. Vemos cómo claman, Jesús, hijo de David, le dice. Y él pues viene y sana. Claro. Viene y liberta. Porque tenemos esta historia que nos viene a edificar. Igualmente la mujer jorobada
Sí. También la mujer con flujo de sangre. También. O sea, el Señor a través de su ministerio ejerce esa misericordia, esa compasión. Y no digamos por nosotros, pastor. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos rescató. ¿Cómo es que si nosotros que no lo vemos, pero sí sentimos su presencia, esa relación con Dios, cómo ha tenido Él compasión y misericordia para nosotros? Tremendo. Es que es tremendo ese texto que usted leyó hace un momento. El firme amor del Señor nunca termina. Su compasión nunca deja de ser. Cuando vemos cómo sanó a Bartimeo, cómo sanó a la mujer jorobada, cómo sanó... La Biblia hace énfasis y dice que Él socorrió a la familia de Abraham, a la generación de Abraham. O sea, cuando nos habla la Biblia acerca de la genealogía de Abraham, nos habla de fe. Ya, Él auxilió a la gente que se atrevió a creerle en Él. Aún, fíjese que cuando dice Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le está diciendo, Señor, tú viniste como Dios hecho hombre. Y Hebreos, tengo un texto aquí en Hebreos 4:15 que dice que Él padeció según nuestra semejanza. O sea, eres hombre y me entiendes lo que estoy pasando. Por eso le digo Jesús, hijo de David. No le digo Dios, rey de reyes, señores, señores, sino le digo, tú eres hombre también y ves mi necesidad en este momento. Y entonces el Señor dice que detuvo la marcha, ¿verdad? Iba con todos, yo no sé cómo se movía el Señor, pero imagino que eran multitudes las que lo seguían. Pero se detuvo y lo mandó a llamar. Y los discípulos le dijeron, mira, el Señor te llama, ven pronto, le dijo, ¿verdad? Y cuando Bartimeo llegó, bueno, el Señor lo sanó de su ceguera, pero lo auxilió, tuvo misericordia, tuvo compasión. Con esta mujer de flujo de sangre también. Fíjense que venía la multitud, otra vez la multitud, ¿verdad? Dice que una mujer se metió entre la multitud. Ella en ese momento estaba inmunda según la ley. Ella no podía tocar a un sacerdote, porque cuando tocaba a un sacerdote, ella hacía inmundo al sacerdote. Pero como el Señor Jesús es santo, 3 veces santo, en vez de hacerlo inmundo, Él la santificó y la sanó de su azote, dice ahí la Biblia. Y dice el Señor, ¿quién me tocó? Dijo. Y Pedro dijo, bueno, Señor, mira, todo el mundo te toca, ¿cómo va a ser? ¿Por qué preguntas quién te tocó? No, lo que pasa es que este que me tocó sacó virtud de mí. Imagínense qué tremendo. Entonces, hay mucha gente en las iglesias que pueden estar congregadas haciendo multitud, pero hay poca gente que saca virtud del Señor, toca su manto de santidad para ser sanados ellos mismos, ¿ya? Entonces, cuando uno se acerca al Señor y toca con fe, cuando uno conmueve su corazón, mire, a Dios no lo conmueve tanto nuestras lágrimas, sino le conmueve nuestra fe, el creerle. ¿Se recuerda usted de la mujer sirofenisa, verdad? Pero esta mujer le dijo, Señor, le dijo, ten compasión, mi hija está endemoniada. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo, mira, le dijo, el pan no es para los perrillos. No sé cómo se hubieran sentido las mujeres de ese tiempo si lo hubieran dicho así, ¿verdad? El pan no es para los perrillos, el pan es para los hijos, le dijo. Y esta mujer, en vez de sentirse ofendida, y me imagino que haber tenido material suficiente para contestarle 2, 3 al Señor, pero dijo, mira, Señor, le digo, pero aún los perrillos se alimentan de las migas que caen de la mesa de los hijos. Y dice que el Señor le dijo, a la mujer, grande es tu fe, le digo, te sea como creíste. Y dice que desde ese momento su hija fue liberada. La fe de esta mujer atrajo la compasión del Señor, atrajo que en él se detonara el poder sacar virtud. Esta mujer era una gentil, ella no tenía derecho, porque era gentil, porque la promesa era para los judíos. Pero el Señor, por la fe que tuvo esa mujer, hizo un paréntesis para bendecirla. Hoy por hoy nosotros podemos acercarnos al Señor por la fe, creyendo para que Él tenga compasión de nosotros. Y es muy importante que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Ahora, nosotros ya conocemos de Cristo, pero ¿qué hay de las personas que aún no conocen, que tienen un concepto de Dios? ¿Verdad? Como mucha gente cree que Dios, o así como yo pensaba antes, ¿verdad?, que era un viejito que tenía una vara de este vuelo que cuando yo lo ofendiera me iba a sonar, ¿verdad? Yo creía Dios cuando yo pecaba, ¿verdad? Porque bueno, todavía pecamos, ¿verdad? Pero ahora, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero yo sentía ya el juicio de Dios sobre mi vida. Yo sentía que Dios era justiciero. Y ahora dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia.
Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A mí me cambió de una vez el concepto que yo tenía de Dios. Ahora sé que Él es mi Padre y que tiene compasión de mí. Y aunque yo estuviera en delitos y pecados, estuviera en la más pobredumbre del pecado, de la oscuridad, allí extiende Él su mano por su compasión, por su misericordia. Por la misericordia que tenemos, nos da cada día. Vemos el sol cuando amanece y vemos también cuando se oscurece. O sea, qué misericordia del Señor. Verdaderamente queremos pedirle nuevamente que nos acompañe a nuestro segmento, nuestras noticias cristianas. Queremos compartir con usted. No se vaya, por favor, ya regresamos. Biden enojó seriamente a los miles de cristianos en todo Estados Unidos y mucho más allá. Tomó una de las fechas más importantes para los cristianos, el Domingo de Resurrección o la Pascua, para llamar a todos los estadounidenses a unirse para elevar las vidas y las voces de las personas transgénero de toda la nación y trabajar para eliminar la violencia y la discriminación basada en la identidad de género. El Día de la Visibilidad para las Personas Transgénero fue el domingo 31 de marzo, que coincidió este año con las celebraciones de la Pascua de la Resurrección de Jesús. Aunque fue una coincidencia que ambas fechas cayeran el mismo domingo, la declaración provocó una protesta inmediata de los líderes cristianos, tanto en el mundo evangélico como de miembros del mismo gobierno. ¿En qué diablos estaba pensando Biden cuando declaró el domingo de Pascua como el Día de la Visibilidad Trans? Una falta de respeto total a los cristianos. Y el 5 de noviembre se llamará de otra manera. ¿Sabes cómo se llamará? Día de la Visibilidad Cristiana, cuando los cristianos vuelquen los números como nunca se ha visto. Llamémoslo el Día de la Visibilidad Cristiana. Añadido a esto, un portavoz de la campaña de Trump dijo que la administración Biden debe una disculpa a los millones de católicos y cristianos de todo Estados Unidos que creen que el domingo es para una sola celebración, la resurrección de Cristo. El director ejecutivo de Samaritan Spurs, Franklin Graham, publicó un mensaje el sábado en X que decía en parte: en el día más importante del calendario cristiano, cuando la iglesia en todo el mundo celebra la resurrección de Jesucristo, quien murió y derramó su sangre por los pecados de la humanidad, la administración Biden aprovecha esta oportunidad para hacer alarde del pecado, glorificar el pecado y celebrar el pecado. El columnista y autor judío mesiánico Michael Brown escribió: un día de infamia en nuestra historia, como dijo el presidente. Biden designa al 31 de marzo, Domingo de Resurrección, como el Día de la Visibilidad Transgénero. Es hora de llorar y llorar, y es hora de orar por la integridad y libertad de quienes luchan con problemas de identidad de género. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo en las redes sociales que la Casa Blanca traicionó el principio central de la Pascua y calificó la decisión de escandalosa y aborrecible. Aunque la coincidencia de las fechas fue desafortunada, lo que lamentaron los cristianos fue que Biden no respetara una fecha sagrada para el cristianismo. Bueno, damos la bienvenida nuevamente a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta hora del día. Qué bendición poder contar con su audiencia y que esté atento a la exposición de este tema tan especial como es el tema de la compasión. Nosotros vamos ya directamente a un texto bíblico en Lucas 8, capítulo 2. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios. Qué tremendo. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta mujer fue liberada. El Señor tuvo compasión, la sacó de ese tormento
de demonios. No sé cómo se manifestaban los demonios en ese momento, pero hay demonios de enfermedad, hay demonios de tormento como el que tenía Saúl, ¿verdad? Que era un demonio tremendo, había otro demonio que producía sordera, aquel joven también, aquel hijo de aquel señor, que dice que muchas veces venía el demonio sobre él y lo tiraba sobre el fuego y lo trataba de matar. Hay muchas manifestaciones demoníacas, pero el Señor Jesús, dice la Biblia, se manifestó para deshacer las obras del diablo, que el Señor reprenda. Y una de estas mujeres, imagínense que de tanta gratitud, o mejor dicho, todas estas mujeres de tanta gratitud, dice la Biblia, le servían de sus bienes, y muchas de ellas que le servían de sus bienes, estas mujeres tan agradecidas. Yo creo que el que está agradecido con Dios no escatima esfuerzos para manifestar su gratitud hacia Él. Unos dicen sirviéndole en la iglesia, otros barriendo, otros aportando, diezmando, ofrendando, por gratitud a lo que el Señor ha hecho, por su bendita compasión. Entonces, el firme amor del Señor nunca termina y su compasión nunca deja de ser, y nuevas son cada mañana. Esta mujer estaba atormentada, pero el Señor no la dejó tirada, no la dejó abandonada, sino que tuvo compasión de ella. Sí, es que como mencionamos al principio, ¿qué significa la compasión? La compasión es meterse y reconocer el dolor de la otra persona, pero muchas veces, pastor, nos hacemos así como que la vista gorda, como decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Decimos, bueno, está sufriendo, bueno, es su problema, es su problema. Yo estoy bien, y no nos ponemos en los zapatos de los otros. Pero nosotros que ejercitamos la fe cristiana, debemos de ser compasivos como nuestro Señor lo hizo, no a la magnitud como Él lo tenía, pues, porque cuando le decían, hijo de David, ten misericordia de mí, imagínense usted esas palabras que le decían, hijo de David, el Señor le tocaba en el corazón, pues, y sanaba y liberaba, porque la mujer jorobada, aparte de recibir su sanidad, recibió su salvación, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, ese texto de esta mujer jorobada dice que había sido atormentada durante años, creo que 18 años llevaba de tener esa enfermedad. Imagínense, y póngale que haya tenido ella unos 38, empezó a los 10 años, más o menos, por ahí. Si me fallan las matemáticas, creo que me fallaron las matemáticas. Fueron 18 años de tormento, pero el Señor la vio y dice que tuvo compasión de ella. Pero dice la Biblia que echó fuera el espíritu de enfermedad primero, y luego dice la mujer se sana. O sea, había un espíritu inmundo que la estaba atormentando. Esta mujer estaba jorobada, y el hecho de estar jorobado es el de dirigir nuestra vista hacia lo terrenal. Ella no podía levantar su vista y decir, Señor, auxíliame, como David dijo un día, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ella no podía levantar sus ojos a Dios, porque lo único que podía ver era lo que la enfermedad que tenía le obligaba a hacer, y era ver hacia abajo. Pero el Señor dijo, mujer, se sana, le dijo. Entonces ella se enderezó desde ese día, después de 18 años de tener esa enfermedad terrible. Entonces ya pudo ver quién la había sanado, ya pudo tener gratitud. Hoy en día el mundo lamentablemente tiene su vista únicamente hacia lo terrenal, hacia lo económico, y si usted se da cuenta, tantos distractores que subió aquí, que subió la canasta básica, que subió, porque nos están distrayendo para ya no ver hacia Dios. El mundo está enfermo en este momento, pero poderoso es Dios para sanarlo, para sacarlo, para liberarlo, y que podamos volver nuestra vista nuevamente hacia Dios, hacia Dios. Ese es el propósito de Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esta mujer también dice que era una hija de Abraham, así testifica, ¿verdad? Entonces, el Señor la sanó, la rescató, y ya pudo clamar a Dios. ¿Cuánta gente no ha podido clamar? Aún cristianos creen que el Señor ya los abandonó, que ya no los oye, que ya no los auxilia, pero el Señor está ahí, porque Él prometió, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él oye la oración de aquellos que le buscan, y con tremendas cosas, dice la Biblia, que responderá en justicia, el Salmo 65. Sí, la verdad, pastor, que como bien lo dijo, en este tiempo nosotros hemos perdido la fe, porque la palabra del Señor nos dice que la fe es la certeza, la plena convicción. La convicción de lo que no se ve.
Entonces, las cosas del mundo nos atraen y nos enrolan la mente. No nos enfocamos a aquel que nos trajo la salvación. Entonces, para poder tener compasión, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingrediente necesitamos para tener compasión? Bueno, número uno, yo creo que tenemos que recordar que en un día tuvieron compasión de nosotros también, ¿verdad? Dios nos vio muertos en nuestros delitos y pecados y envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos rescatados. Dice la Biblia que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros, Dios no nos agregó valor, Él nos dio valor, ¿verdad? Enviando a su Hijo unigénito por nosotros. Juan 3:16, me imagino que los televidentes se lo saben perfectamente, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como a mí me rescataron, yo sé lo que es tener a Dios en mi noticia, sé lo que es tener su amor, la restauración, y no digo que soy perfecto, pero sí sé que hay un propósito en mí, porque el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Entonces, yo puedo decir a la gente, mire, yo fui rescatado del pecado. Por ejemplo, alguien que fue sanado por Dios, alguien que tuvo un cáncer terminal, y de repente Dios lo sanó, puede decirle a otro, mire, Dios me sanó el cáncer, lo puede sanar a usted también. Dice 1 Corintios, para que podamos consolar con la consolación que hemos sido consolados. O sea, ¿qué necesito para ser compasivo? Recordar que también a mí me rescataron un día. ¿Qué más? Número 2, para ser compasivo yo tengo que tener la naturaleza de Dios. Amén. Dios es tierno y compasivo, dice la Biblia, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo compruebo que no tengo la naturaleza de Dios? Cuando yo me enciendo rápidamente y no soy compasivo, ni siquiera conmigo mismo, ¿verdad? Alguien decía que el peor jefe de uno mismo es uno mismo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener compasión de mí mismo. Dice la Biblia, amarás a Dios, dice, ¿verdad? Así con es. todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, segundo y principal mandamiento. Segundo y principal mandamiento. Entonces, Dios nos pone primero a amarlo a Él, a probarlo. O sea, Dios permite que nosotros probemos en cuanto al amor, a amarlo a Él primero. Muy bien, ya amo a Dios, qué lindo, tengo relación. Pero dice que para amar a mi prójimo, tengo que amarme a mí primero. El mundo en este momento está en esa fase, en ese enfoque de todo lo está viendo hacia abajo ahorita. Mira que está todo caro, estamos sufriendo mucho la inflación y que, bueno, tanta cosa. Pero no se recuerdan de que Dios es tierno y compasivo, que Cristo ya viene pronto, que en la misma Biblia está escrito que dice la Biblia, ciertamente tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, lo que el enemigo realmente quiere con este asunto es distraer a la humanidad para que no mire a Dios, y al no ver a Dios, al no escuchar a Dios, lógicamente no van a adquirir salvación. Y dice la Biblia que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, miremos la compasión de Dios. Dice la Biblia que Dios ha sido paciente, ¿verdad? Ha sido paciente, y dice, no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo veo en Mateo 9:36 un texto muy importante que, si usted lo puede buscar, sería de mucha bendición. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, pero no era, o sea, ¿qué fue lo que vio el Señor para tener compasión? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. ¿Qué llama a la compasión al Señor? Cuando ve gente que no tiene pastor, que está desamparado y que está disperso, no encuentra un norte para su vida. Dios tiene compasión, ¿verdad? Y tal vez por esa misma compasión Dios nos envió, ¿verdad? Porque Dios tiene compasión de usted, televidente, ¿verdad? Dios nos envió a compartir este tema. ¿Cómo ha estado su vida últimamente? Tal vez se siente desamparado, tal vez no encuentra destino para su vida, pero hoy ese tema yo sé que va a detonar en usted el deseo de buscar a Dios y poder tomar de esa compasión que le ofrece a través de su palabra. Esa es una compasión que Dios pone en la mesa, ¿verdad? Para que usted y yo la tomemos y digamos, sí, Señor, yo recibo esa compasión. Más adelante dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense que cuando en Hechos capítulo 1:8 dice la Biblia que el Señor iba a enviar
su Espíritu Santo para que fuéramos testigos, y derramaré sobre nosotros mi Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero nosotros vemos en Hechos 2 que fue el cumplimiento de esa palabra, pero ya en Hechos 6 habla que las esposas de los judíos tenían problema con los griegos y hubo un problema porque había un hacinamiento, todos lo tenían en común. Si usted lee la Biblia, nadie salió a evangelizar. Nadie tuvo compasión de las multitudes, nadie salió, todos ahí, juntitos los dos, como dice aquel corito, ¿verdad? Juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Pero nadie salió a evangelizar. ¿Qué problema hoy con la iglesia que está también en ese mismo, ¿qué le digo yo? En esa misma enfermedad de no tener compasión, ¿verdad? Hay mucho pueblo que se está muriendo. El evangelismo bajó totalmente, número uno, por las más, que hay mucho peligro, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ¿quién está evangelizando en este tiempo? Bendito Dios, existen programas como estos para poder llevar el evangelio de vida y de transformación. Pero también podemos en las calles, puede usted tener a su vecino ahí que necesite de Cristo, o su misma familia necesita de Cristo. Hay que darles de Cristo, tener esa misma empatía que el Señor tuvo con el mundo al tener compasión y verlos desamparados. Mire, al Señor no lo conmueve tanto la necesidad económica de la gente, aunque sí ve eso, ¿verdad? Lo conmueve el desamparo de su alma, de su espíritu. Y yo pregunto siempre, si usted fallece hoy, ¿dónde amanecería mañana? ¿Verdad? ¿Qué sería de su alma, de su espíritu? De eso tiene compasión el Señor. Amén. Así es, la compasión son nuevas cada mañana y juntamente con su misericordia, pastor. Bueno, queremos pedirle nuevamente que usted nos acompañe al consejo de la semana. Queremos compartir con usted este consejo. Ya regresamos. Por todas estas cosas te damos gracias, amado Dios. Amén. Bueno, a comer. Sí. ¿Se sirvió ensalada? Gracias. Gracias. Al menos demos gracias. Gracias. Todo riquísimo, mami. De verdad. Espectacular todo. Delicioso. Gracias, lo hice con mucho amor. Vengo a ver. Hija, todo esto lo compré en Georgie's Bistro. Me costó carísimo, mi amor, y parece que a ti nada te gusta. No es eso, es que este pavo está malísimo. Los vegetales no me gustan y el puré tiene demasiada mantequilla. Bueno, pero después te vas a comer todos los postres que quieras. Tenemos postre. Delicioso. Hecho en casa. Agradecemos su permanencia en su programa Vida en Victoria. Este tema pues ha venido a edificar nuestra vida, la compasión a nuestro prójimo.
¿Será que verdaderamente estamos ejerciendo esa compasión hacia nuestro prójimo? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo pues la ejerció y la sigue ejerciendo porque Él es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? El alfa y la omega. Entonces, si Jesucristo está en nuestro corazón, pues vamos a ejercer esa compasión hacia nuestro prójimo. Amén. Yo leo un texto aquí en Juan 11:35. Alguien dice que es el texto más pequeño que existe en la Biblia. Y dice, Jesús lloró. O sea, qué tremendo que Él, podríamos decir, que fue la empatía. Esta es una ocasión cuando murió Lázaro, su amigo, ¿verdad? Pero Él llegó a casa de Marta, María, y las vio llorando. Marta le reclamó. María le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero dice que Jesús lloró, Él tuvo compasión, fue empático, Él como que entró al mismo rol, se puso al nivel, no perdió su santidad como Dios, Él es 100% Dios, 100% hombre, pero como que hay un texto en la Biblia, un salmo que dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos y se humilla a mirar del cielo a la tierra, dice, y del polvo al pobre Él levanta? Entonces, ¿cómo hace para levantarlo? Tiene que meter sus manos. Y yo pienso que una de las intervenciones gloriosas, súper gloriosas de Dios para mostrar su compasión hacia esta tierra es haber enviado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué misericordia de Dios! Y aún enviándolo, leemos en Hebreos 4:15, un texto muy, muy importante, determinante, que si usted lo agarra, yo creo que va a aprovechar todo el programa. Esta va a ser la sustancia del programa. En Hebreos 4:15 dice su palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Dios no envía a ángeles a pastorear? Porque tal vez los ángeles no tendrían la empatía que el Señor Jesús tuvo con nosotros, porque los ángeles nunca han pecado, y de hecho si ellos pecan se van de una vez. Pero el Señor Jesús descendió como hombre. Él tenía sueño, Él se cansaba, Él tenía hambre, Él se enojaba también, Él tenía compasión. Y dice que este sumo sacerdote nos convenía a nosotros, de tal manera que cuando yo peco o yo falto a Dios en alguna situación, yo le puedo decir, Señor, mírame, mi naturaleza, no pude con mi naturaleza, algo se activó, pero tú estuviste en mi naturaleza. Yo te pido misericordia, te pido de tu gracia, de tu favor. Por eso en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. ¿Por qué tenemos abogado? Porque este abogado padeció según nuestra semejanza. Y Él tiene misericordia de nosotros y espera el arrepentimiento del hombre. Hoy es el día de buscar a Dios mientras esté Él, o mientras Él se pueda encontrar, dice su palabra. Pero va a llegar un momento en que no lo van a poder encontrar. Pero hoy es el día de salvación. Así es, que esté dispuesta a las personas también para poder abrir su corazón, ¿verdad? Claro. Que permitirle a nuestro Señor Jesucristo poder entrar en Él y poder morar. ¿Cuántas veces hemos venido sufriendo, padeciendo dolores, enfermedades? Es un caos muchas veces, como por supuesto hemos vivido también victorias, hemos vivido bendiciones a través de nuestro diario vivir. Pero el día de hoy el Señor está abriendo la puerta para decir, tocando la puerta. Amén. Para poder entrar y decir si le permite entrar y poder experimentar cómo Dios ejerce esa misericordia. La mujer, tocamos un punto de la mujer de flujo de sangre, cómo ella estaba privada de poder relacionarse con la sociedad, de cómo poder disfrutar ella misma su propia vida como mujer, cuánto ella pudo limitarse, la mujer jorobada, cuánto dolor ella no pudo haber causado en estar jorobada. Pero hoy en día también, pastor, muchas personas podemos estar jorobadas con tantos problemas, no físicamente que anden con una joroba, sino que espiritualmente, cómo puedan estar con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta atadura, con tanta cosa que se lleva, ¿verdad?, durante la vida. Podemos estar ciegos también, pero el Señor vino para liberar
para sanar y para darnos la vida eterna. Los tiempos, como usted bien lo mencionaba, pastor, son finales. ¿Y qué estamos invirtiendo el tiempo? Dígame. Estamos invirtiendo el tiempo en pensar en qué me pasó el día de ayer o qué pasó años, traer problemas, traer amarguras, traer resentimientos. Eso no permite tener la libertad. Y la compasión del Señor Jesucristo es el plan de la salvación, el plan de la sanidad. Y hoy es el día, pastor, vamos a orar por esas personas que nos escucharon el día de hoy. Amén. Claro que sí. Si usted, Dios tocó su corazón en este momento para poder hacer la decisión, yo creo que Dios ha tenido compasión de su vida, le ha permitido el don de la vida hasta este momento para que usted busque a Dios. Ninguno tiene asegurado un segundo de su vida sobre esta tierra, pero sí puede asegurar su eternidad a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y queremos dirigirlo en una oración para que usted pueda recibirlo. ¿Por qué hacer la oración? Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si usted está ahí en su sala, no sé dónde esté en este momento, pero lo que puede hacer es cerrar sus ojitos y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón, que me cambies, que me hagas una nueva criatura. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, y hoy declaro que hoy paso de muerte a vida. Te pido perdón por mis pecados, hazme una nueva criatura y mi vida será cambiada literalmente por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que qué bueno que haya hecho esa oración, si la hizo. Y vamos a orar por usted. Se puede orar todavía por los que nos oyeron en este momento, aún cristianos que estén, qué sé yo, dejaron la carrera porque pensaron que Dios no tiene compasión de ellos, o bien su corazón se ha estado secando de amor. Pero tenemos que tener la naturaleza de Dios. Yo sé que muchas veces nos han traicionado, nos han fallado, pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a dejar tirado, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que si quieres reconciliarse con el Señor, qué mejor oportunidad que este tiempo que el Señor le permite. Esta palabra fue enviada para sanar su corazón. Así que cierre sus ojitos donde esté. También vamos a hacer una oración por su vida. Padre, te damos gracias, Señor, por todo aquel que nos sintoniza en esta hora del día, aquel que ha entendido y comprendido que lejos de ti no puede caminar. Hoy te pedimos, Señor, que tú toques su corazón, que lo hagas, Señor, renacer, que vuelva a tus caminos, Señor, así como aquel hijo pródigo que volvió en sí y volvió a la casa del Padre. Yo te pido, Señor, por aquel que se va a reconciliar en esta hora, que tú toques su corazón, que pueda haber un cambio, Señor, de tal manera que él pueda cambiar su destino, que él pueda mantenerse firme y así mismo salvar a su casa. Padre, bendecimos a cada uno de los que nos sintonizaron en esta mañana, los bendecimos y que esta palabra pueda llevar fruto a 100 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, suscríbase o envíenos un mensaje. Nosotros estamos ahí para poder atenderle. Esperamos que usted nos siga sintonizando a través de este medio, semana con semana. Pues hay diferentes temas, ¿verdad, pastor? Para poder ir aprendiendo más de la palabra del Señor, recordando que la Biblia es un manual de vida. Tenemos tristeza, pues vamos a los salmos, ¿verdad? Si tenemos dolores, pues buscar acá, en donde el Señor hizo los milagros. A través de los evangelios podemos ver los milagros que Él plantó. En toda la Biblia, pues ahí encontramos nosotros ese consejo sabio. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Ministerios como Barro en las manos del alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.